nos vamos ahora hasta Tenerife, porque allí hace unos días nació una cría de jaguar en el Loro Park, una especie en extinción, en peligro de extinción, y que curiosamente además se está criando con su papá y su mamá, algo que es muy poquito habitual. Nuestro compañero Gonzalo ha ido a presentarle sus respetos. Gonzalo, adelante. Sí, precisamente lo estábamos viendo por ahí porque acaba de salir de su cueva. Poder verlo ahora en estos momentos es un auténtico privilegio para nosotros. Daniel, esto es una maravilla. Sí, como pueden ver, ahí tienen a Tito, es un espectáculo de macho y aparte lo ha hecho genial con Naya. Ha sido una pareja súper compatible desde primeros momentos y nos ha ayudado a tener este buen ejemplo de conservación que es la cría que han tenido el día 6 de febrero, justamente hace un mes. Tito es el padre, ¿no? Entiendo. Efectivamente, Tito es el padre, que viene de República Checa, y Naya, que vino ya hace años desde el Zoo de Martinica. ¡Qué maravilla, eh! Espectacular, Tito. Además, esos movimientos que tiene. Al final es un felino, es el tercero más grande del mundo y es un espectáculo de ver. Y aparte, como pueden ver, es melánico, tiene ese color oscuro. Y además se vio perfectamente ahora en cámara cómo tiene esas rosetas negras sobre su fondo negro. Además, llegó hace muy poquito, me comentaba, aquí a Canarias. Sí, ¿no? Efectivamente, no lleva ni un año con nosotros y ha hecho una labor espectacular, se lleva súper bien con Naya y nos ha permitido pues establecer conexiones con otros zoológicos, permanecer dentro del proyecto europeo de cría, dentro de los centros acreditados de Europa, y al final hemos tenido el éxito de esta nueva cría. ¿El pequeño cómo se llama? Pues estamos todavía dubitativos porque no hemos podido conocer bien su sexo todavía, es un poquito incipiente, cumple un mes hoy, y entonces lo que vamos a hacer es esperar un poquito y una vez que sepamos bien el sexo... ¿Podrán hacer propuestas, imagino? Sí, te llamaremos a ver qué opina la gente y sí, intentaremos que sea una labor de todos, conseguir un nombre bonita para nuestra cría y ver qué sale de ahí. Esta es una especie que está en conservación, imagino, ¿no? Sí, por supuesto, una especie que a pesar de que la UICN no lo registra como... Ahí viene de nuevo Tito, a pesar de que no lo registra como en peligro de extinción completamente, está cerca de peligro de extinción porque en las últimas 2 décadas la población de jaguares en naturaleza ha disminuido un 25%. El bebé sale muy poquito, por lo que veo. Por ahora ni siquiera lo hemos visto salir completamente porque Naya es muy cuidadosa y es verdad que ya hace 2-3 días lo veíamos pegadito a la cueva, en el borde, se pone ahí a hacer sus pequeños rugiditos y llamadas, pero Naya lo coge y le dice, ven para acá que hace fresquito todavía, sí, eso de salir ya tendrás tiempo, y no, pero poquito a poco lo iremos viendo salir y esperemos que lo puedan disfrutar dentro de poco aquí en Loro Parque. Perfecto, Daniel, pues nos quedamos con esa espectacular imagen que tenemos aquí en Loro Parque y felicidades por ese gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias.